Hola, en un video anterior que te invito a que veas en mi canal, presenté una discusión sobre cómo se resuelve una ecuación diferencial mediante series de potencias. Y ahí en ese video describí el procedimiento que debemos seguir para resolver la ecuación. Dije que en general el primer paso es plantear una serie infinita de potencias de x como la solución de la ecuación diferencial. De hecho, resolví una ecuación diferencial. Te voy a dejar el link de ese video para que lo puedas revisar si es de tu interés. Y en ese ejemplo que resolví en ese video, yo planteé una serie de potencias de la forma y igual a la sumatoria desde n igual a 0 hasta infinito de c sub n x a la n como la serie infinita de potencias de x que íbamos a utilizar para resolver la ecuación diferencial que discutí ahí. Pero también señalé en ese video que hay casos donde la serie que vamos a utilizar no va a ser exactamente como esta, sino que la vamos a modificar ligeramente. Digamos que hay ecuaciones donde la serie la vamos a plantear de la forma y igual a la sumatoria desde n igual a 0 hasta infinito de c sub n x menos x sub 0 a la n. Nota que en este caso, en esta serie, hemos introducido este valor x sub 0 que tenemos ahí. Y también dije que hay algunos casos donde la serie debemos modificarla todavía un poquito más para escribirla de la forma y igual a la sumatoria desde n igual a 0 hasta infinito de c sub n x menos x sub 0 a la n más r. Nota que ahora, en ese último caso, hemos introducido un índice distinto, adicional, un exponente adicional r ahí en ese caso. La pregunta entonces es, ¿cuál es la razón por la cual la serie de potencias que vamos a utilizar puede ser de diferentes formas? Y sobre todo, la pregunta más interesante, ¿cuándo vamos a utilizar una serie de potencias de esta forma o cuándo la vamos a modificar un poco? En realidad, eso va a depender de este número que estamos introduciendo aquí, el x sub 0. No solo del valor de x sub 0, sino de la naturaleza de x sub 0. Y cuando digo la naturaleza de x sub 0, quiero decir si x sub 0 es lo que llamamos un punto ordinario o un punto singular de la ecuación diferencial. Eso es lo que va a definir el tipo de serie que vamos a utilizar. Y lo que quiero, por tanto, en este video es mostrarte qué son puntos ordinarios y singulares de una ecuación diferencial, que reitero es lo que nos dirá qué tipo de serie de potencia es el que vamos a utilizar. Bien, para hacer eso, voy entonces a escribir una ecuación diferencial con coeficientes variables de segundo orden, como son la generalidad de las ecuaciones importantes de la física matemática. Digamos entonces que tenemos la siguiente ecuación. Vamos a decir que tenemos la ecuación a sub 2 de x por la segunda derivada, más a sub 1 de x por la primera derivada, más a sub 0 de x por y igual a 0. Ahí tenemos una ecuación diferencial de segundo orden con coeficientes variables. Vamos a escribir esa ecuación diferencial ahora en su forma estándar. Eso quiere decir que vamos a dividir entre el coeficiente de la derivada mayor de la segunda derivada para que aquí me quede coeficiente 1. Entonces, si dividimos entre a sub 2 de x, lo que me va a quedar aquí entonces es y segunda más a sub 1 de x entre a sub 2 de x por y' más a sub 0 de x entre a2 de x por y igual a 0. Aquí me queda 1 porque estoy dividiendo entre ese mismo coeficiente. Nota entonces que aquí el coeficiente de la primera derivada y el coeficiente de la función son el cociente de dos funciones de x, normalmente funciones polinomiales. Bien, vamos entonces a reescribir esto un poquito para que se vea mejor. A esta expresión que está aquí le voy a llamar p de x, a esta expresión que está aquí le voy a llamar q de x,
Y la ecuación entonces me queda y segunda más p de x y' más q de x y igual a 0. Hasta ahí espero que todo esté claro. Y entonces, ¿a qué llamamos un punto ordinario o un punto singular de la ecuación diferencial? ¿Qué es lo que va a determinar eso? Lo que va a determinar eso va a ser la analiticidad de estas funciones p de x y q de x. Es decir, ¿son p de x y q de x funciones analíticas en un determinado punto? ¿Lo son o no lo son? Eso me dirá si ese punto es un punto ordinario o un punto singular de la ecuación diferencial. Y hay entonces una definición importante en ecuaciones diferenciales para poder determinar eso. Y lo que esa definición nos dice es lo siguiente. La voy a copiar aquí. Es relevante tenerlo. Si ambas p de x y q de x, fíjate lo importante que es esto, deben ser ambas, no basta con que una sola lo sea. Si ambas p de x y q de x son analíticas en algún punto, x igual a x sub 0, si las dos funciones son analíticas en x sub 0, entonces vamos a decir que x sub 0 es un punto ordinario de la ecuación diferencial. Eso es lo que es un punto ordinario. Un punto donde ambas funciones p de x y q de x sean analíticas, las dos. En caso contrario, es decir, si las dos funciones o alguna de ellas, basta con que una de ellas no lo sea, en caso contrario, x sub 0 es un punto singular de la ecuación diferencial. Eso es lo que tenemos. A eso es a lo que llamamos puntos ordinarios y puntos singulares de una ecuación diferencial. Veamos, por ejemplo, supongamos que tenemos la siguiente ecuación diferencial. Tengo x menos 1, y segunda, más y' igual a 0. Tengo esa ecuación diferencial que está ahí. La voy a escribir en su forma estándar. Entonces, si la llevo a su forma estándar, divido entre x menos 1, nos queda y segunda más 1 sobre x menos 1, y igual a 0. Tenemos eso. Ahora, de acuerdo a lo que he definido aquí, el coeficiente que acompaña a la primera derivada es a lo que llamamos p de x. El coeficiente que acompaña a la función es lo que llamamos q de x. Entonces, aquí lo que nosotros tenemos es que p de x es igual a 1 sobre x menos 1. Y q de x es 0, no aparece ese término. Entonces, ya tenemos esas dos funciones. Esta, pues no hay problema, vale 0. Y lo que tengo que ver es si la función p de x es analítica o no en algún punto. Recuerda que cuando tenemos una función dada como un cociente, lo que la hará analítica o no es el denominador. Si el denominador se hace 0, la función no es analítica y pues se indefine la función. Si el denominador no es 0, pues la función será analítica. ¿Qué vemos aquí, por ejemplo? Vemos aquí, si x es igual a 1, esta función no es analítica, porque aquí el denominador se hace 0. Por tanto, en x igual a 1, p de x no es analítica. Por tanto, x sub 0, ese x igual a 1 es lo que le llamo el x sub 0. Entonces, x igual a 1 es un punto singular de esa ecuación diferencial, porque una de sus funciones no es analítica. Aquí la q no juega porque vale 0 y ya. Si yo ahora me fijo qué sucede en x igual a 0, si x es igual a 0, pues no pasa nada, esto da un número, el que sea. Lo que tengo que ver es si el denominador se hace 0 o no. Si x igual a 0, el denominador no se hace 0, por tanto x igual a 0 es un punto ordinario de la ecuación diferencial. A eso es a lo que llamamos puntos ordinarios y singulares de una ecuación diferencial. Normalmente vamos a estar interesados en ver si el 0 es algún punto ordinario, el 1, o sea, no buscamos cualquier punto así arbitrariamente, normalmente nos fijamos en el 0,
nos interesa ver ahí cómo se comporta la función, a lo sumo en 1, en 2, pero no más allá. Entonces, para esta ecuación diferencial que está aquí, x igual a 0 es un punto ordinario, pues sus funciones no se indefinen, y x igual a 1 es un punto singular porque la función p de x se indefine en ese caso. A eso es a lo que llamamos puntos ordinarios y singulares de la ecuación diferencial. Ahora, regresamos a la pregunta. ¿Cómo sabemos qué serie vamos a utilizar? Hay un teorema muy importante en las ecuaciones diferenciales que tiene que ver con esto. Y ese teorema se llama el teorema de existencia de soluciones en series de potencias. Y lo que dice el teorema de existencia de soluciones en series de potencias es lo siguiente. También lo copio aquí. Lo que ese teorema dice es que si x sub 0 es un punto ordinario de la ecuación diferencial, si tenemos eso, como aquí en este caso el 0 es un punto ordinario de la ecuación diferencial, entonces siempre existen dos soluciones, eso es importante, siempre existen dos, y lo voy a subrayar, dos soluciones en series linealmente independientes. Linealmente independientes de la forma, escribo aquí, y igual a la sumatoria desde n igual a 0 hasta infinito de c sub n x menos x sub 0 a la n. Eso es lo que dice el teorema de existencia de soluciones en series de potencia. Si estoy trabajando en un punto ordinario, voy a encontrar una serie de potencia centrada en ese punto de esta forma. Y a partir de esa serie de potencia voy a encontrar dos soluciones linealmente independientes. La combinación lineal de ellas será la solución general de la ecuación diferencial. Es decir, que esta serie que está aquí la utilizamos cuando estamos trabajando alrededor de un punto ordinario de la ecuación diferencial. Eso es lo que nos está diciendo. En el caso particular, que ese punto x sub 0, que es un punto ordinario, sea igual a 0, en ese caso particular, esta serie se reduce a la forma y igual a la sumatoria desde n igual a 0 hasta infinito de c sub n x a la n. A esa forma. Es decir, se reduce a esta que está aquí. Por tanto, esta serie de potencia que está aquí, que es muy utilizada para resolver muchas ecuaciones diferenciales, es en realidad un caso particular de esta. Esta es la forma general como se escribe la serie de potencia alrededor de un punto ordinario de la ecuación diferencial. Si ese punto ordinario fuera 0, esa serie se reduce a esta forma que está aquí. En el video anterior, que te dejé el link, la ecuación diferencial que yo resolví ahí, la resolví utilizando esta serie, porque la ecuación diferencial que resolví tenía un punto ordinario en x igual a 0. Esa era la razón. Te invito a que veas ese video y verifiques que efectivamente, para esa ecuación que está ahí en ese video, x sub 0 igual a 0, es un punto ordinario y por eso utilicé esta serie. Esta serie es un caso particular de esta, que es la forma general como se resuelve la ecuación alrededor de un punto ordinario de la ecuación diferencial. Bien, hasta ahí tenemos entonces cómo trabajamos con puntos ordinarios. Ya sabemos que un punto singular es un punto donde alguna de estas funciones se indefine. Pero ¿cómo vamos a escribir la solución alrededor de un punto singular? La vamos a escribir de esta forma. Algunas veces, no siempre. Bien, voy a ver ahora en detalle qué sucede cuando la solución la queremos encontrar alrededor de un punto singular de la ecuación diferencial. Bien, mencioné entonces
que cuando tenemos un punto ordinario de la ecuación diferencial, vamos a utilizar una solución en serie de este tipo, que se reduce a esta, que es la forma más simple, si x sub 0 es igual a 0. Pero ¿qué sucede si tenemos un punto singular de la ecuación diferencial? ¿Puedo yo encontrar una solución en serie alrededor de un punto singular? La respuesta es que sí, en algunos casos, no siempre. Bien, vamos a verlo con una ecuación diferencial que he escrito acá. Tengo la ecuación diferencial x cuadrado menos 9 al cuadrado por y segunda más x más 3 por y prima más 2y igual a 0. Te voy a mostrar el ejemplo de los puntos singulares con esta ecuación diferencial. Bien, vamos primero a escribirlo en su forma estándar. Entonces vamos a dividir entre este término. Entonces nos va a quedar y segunda más, aquí vamos a tener x más 3. Y fíjate, aquí esto que tenemos, bueno, lo voy a hacer paso a paso. Esto es lo mismo que tener x cuadrado menos 3 al cuadrado, porque eso es lo que es 9, al cuadrado, o sea, otra vez por eso mismo, por x cuadrado menos 3 al cuadrado, ¿no? Eso es x cuadrado menos 9 al cuadrado. Es lo mismo, eso por y prima, y eso más 2 sobre eso que tenemos ahí, x cuadrado menos 3 al cuadrado, y eso otra vez por x cuadrado menos 3 al cuadrado. Lo escribo de esa manera, eso por y igual a 0. Ahora bien, fíjate, esto lo podemos escribir de la siguiente forma. Eso es y segunda más, aquí tengo x más 3, y esto aquí es una diferencia de cuadrados. Una diferencia de cuadrados que me va a quedar como x más 3 por x menos 3. Y aquí tengo la misma diferencia de cuadrados. Entonces, fíjate, esto lo voy a hacer así. Esto es lo mismo que tener x más 3 al cuadrado por x menos 3 al cuadrado. Eso es lo que tenemos. Eso por y prima más 2, y ya sabemos que esto es x más 3 al cuadrado por x menos 3 al cuadrado. Eso por y igual a 0. Aquí podemos eliminar uno de estos con este para que me quede finalmente y segunda más, y voy a tener 1 sobre x más 3 que multiplica a x menos 3 al cuadrado, eso por y prima, más, y aquí tenemos 2 por x más 3 al cuadrado sobre x menos 3 al cuadrado por y eso igual a 0. A esta expresión que está aquí, esta es nuestra p de x. Y esta expresión que está aquí, esta es nuestra q de x. Ahora, veamos qué sucede con esas expresiones que tenemos ahí. Veamos a p de x. Notemos que, lo escribo aquí otra vez, p de x es igual a 1 sobre x más 3 por x menos 3 al cuadrado. Nota que si x vale 3, se elimina este paréntesis que está aquí y la función ya no es analítica. Por tanto, x igual a 3 es un punto singular de la ecuación diferencial. Pero nota que si x es igual a menos 3, se elimina este que está aquí. Por tanto, lo voy a generalizar aquí, x igual a más o menos 3 son puntos singulares de la ecuación diferencial. Recuerda con que basta con que una de las dos funciones ya no sea analítica. Entonces esas funciones no son analíticas en x igual a 3 y en x igual a menos 3. Por tanto, x igual a más o menos 3 son puntos singulares de la ecuación diferencial. Ahora bien, podemos hacer una operación. ¿Qué sucede si yo defino una nueva función que le voy a llamar p minúscula de x? Este es p mayúscula. P minúscula de x, que la voy a definir como x menos x sub 0 por p mayúscula de x. Eso que está ahí. Y voy a definir una nueva función q minúscula de x que va a venir dada como x menos x sub 0 al cuadrado. En el caso de la q al cuadrado por q de x. De esa forma que está ahí. ¿Qué vamos a encontrar?
Si P de x y Q de x son funciones no analíticas en x igual a 0, en x sub 0, pero las nuevas funciones P minúscula de x y Q minúscula de x, que yo la defino de esa forma, las convierto en analíticas, si eso sucede, entonces decimos que x sub 0 es un punto singular regular, vamos a copiarlo bien aquí, un punto singular regular de la ecuación diferencial. Es decir, yo puedo partir de una función p de x y una función q de x que no sean analíticas en x sub 0, y al hacer esta operación generar dos nuevas funciones p minúscula de x y q minúscula de x que sí sean analíticas en x sub 0. Si eso sucede, x sub 0 es un punto singular regular de la ecuación diferencial. Si eso no sucede, puede ser que yo tome mis funciones p de x y q de x que no son analíticas, haga esta operación y las nuevas funciones tampoco sean analíticas. Entonces decimos en ese caso que x sub 0 es un punto singular irregular de la ecuación diferencial. Entonces los puntos singulares pueden ser regulares si al hacer esto genero nuevas funciones analíticas, o irregulares si siguen siendo no analíticas. Si el punto x sub 0 es un punto singular regular de la ecuación diferencial, entonces puedo utilizar esta serie de potencias que tenemos ahí, donde hemos introducido una serie alrededor de x sub 0, que es un punto singular regular, y un nuevo índice que tenemos ahí. Hay un teorema que se llama el teorema de Frobenius, que justamente nos dice que si x sub 0 es un punto singular regular de la ecuación diferencial, entonces existe al menos una, no puedo garantizar las dos, pero sí al menos una solución en serie alrededor de ese punto mediante una serie de esta forma que tenemos ahí. Y cuando utilizamos ese procedimiento, eso se le conoce como el método de Frobenius. Justamente en un siguiente video yo voy a resolver una ecuación diferencial mediante serie de potencias alrededor de un punto singular regular utilizando el método de Frobenius. Es decir, voy a utilizar esa serie de potencias ahí y la voy a resolver para que veas cómo se aplica el método de Frobenius. En esa ecuación diferencial que está acá, tú puedes verificar, te lo voy a dejar a ti de tarea, ya sabemos que x igual a 3 y x igual a menos 3 son puntos singulares de la ecuación diferencial. La tarea que quiero que tú desarrolles es que x igual a menos 3, ese punto que está ahí, es un punto singular regular de la ecuación diferencial, y que x igual a más 3 es un punto singular irregular de la ecuación diferencial que tenemos ahí. ¿Qué es lo que hay que hacer? Vas a definir, te lo voy a plantear aquí, tú haces el detalle, una nueva función p minúscula de x igual, yo quiero ver cómo es x igual a menos 3, por ejemplo. Entonces voy a hacer la operación x menos, con ese menos que está ahí la más, x más 3, ahí tengo x, ese valor, menos 3 y 3, es el x sub 0, ese es el que tenemos, ¿no? Ese es el valor que voy a sustituir, el x sub 0. Entonces tengo x menos x sub 0. Si x sub 0 vale menos 3, este menos con este menos da más, entonces me queda x más 3 por p de x, por esta función que tenemos aquí, ¿no? Entonces, lo vamos a hacer, eso lo vamos a multiplicar por 1 sobre x más 3 por x menos 3 al cuadrado. Estoy multiplicando p de x por x menos x sub 0, donde he tomado el x sub 0, en este caso como menos 3. Estoy trabajando con ese primer punto para generar mi nueva función.
Bueno, este lo voy a completar, fíjate, este se elimina aquí y esto me queda 1 sobre x menos 3 al cuadrado. Me queda eso. Cuando x vale menos 3, que es el punto que estoy analizando, aquí me queda menos 3, no se elimina. Por tanto, la función ahora es analítica. Y lo mismo habría que verificar para esta función. Recuerda que las dos deben ser analíticas. Entonces tú vas a generar tu nueva función q de x, que se va a hacer igual a x menos x sub 0 al cuadrado. Entonces eso va a ser x más 3 al cuadrado por la q de x, donde la q de x es esta que tenemos aquí. Lo vas a multiplicar por 2 sobre x más 3 al cuadrado por x menos 3 al cuadrado. Se elimina este término con este y te queda al final aquí 2 sobre x menos 3 al cuadrado. Cuando sustituye la x por menos 3 no se elimina. Por tanto, tus nuevas funciones p minúscula de x y q minúscula de x generadas de esta forma ahora son analíticas en x sub 0 igual a menos 3. Por tanto decimos que ese punto es un punto singular regular de la ecuación diferencial. Y para ese punto podemos plantear una serie de potencia de esa forma que está ahí, a través del teorema de Frobenius, el método de Frobenius. Te dejo como tarea que verifiques que x sub 0 igual a más 3, que es el otro punto singular. Ese es un punto singular irregular. Es decir, que al hacer estas operaciones, las nuevas funciones no son analíticas. Bien, eso es entonces lo que son puntos ordinarios y singulares de una ecuación diferencial. Fundamental entender ese tema, porque eso es lo que nos va a permitir decidir el tipo de serie que vamos a utilizar para resolver la ecuación diferencial dada. Finalmente señalar que si tenemos un punto singular irregular como este, ahí en ese caso no podemos plantear una solución en serie de esa forma. La ecuación habría que resolverla de una manera distinta. Bien, espero pues que este video te sirva, te sea de interés si trabajas, si llevas el curso de ecuaciones diferenciales. Cuando vayas a ver el tema de resolución de ecuaciones mediante series, esto hay que dominarlo sí o sí para poder saber cómo vamos a trabajar la ecuación. Ojalá pues que el video te haya parecido interesante, te sea útil. Si es así, pues no me queda más que invitarte, como siempre, a que le des like. Y sobre todo, reiterarte la invitación a que estés al pendiente de un siguiente video donde voy a resolver una ecuación diferencial mediante el método de Frobenius. Te espero en ese video.